Amix, en una tarde random me salió este fanfic de Mao Mao, criada por sus papás biológicos. Se lo mandé a mi bestie Rose, que chequen su canal en la descripción, y ella terminó haciendo 15 canciones, así que obvio tenía que subir este audio fanfic. Espero que lo amen tanto como yo. En los años dorados de Lee, la nación era un lienzo de seda. El arte era exquisito, la política se tejía con hilos de oro en banquetes, y entre poemas y guerras, un solo clan gobernaba con un poder tan afilado como la espada. Eran los La, cuyo linaje de estrategas y guerreros invencibles se había ganado un lugar casi sagrado en el corazón del imperio. El halcón en vuelo de su emblema no era solo un dibujo, era una promesa de fuerza y de una visión que nadie podía opacar. Justo en el corazón de esa fortaleza nació un primogénito bajo los mejores auspicios, el cielo despejado, la luna redonda y blanca como el jade más puro, y el general en jefe, el señor del clan, lloró de auténtica alegría al recibir a su primer hijo. Lo llamaron Lacan, un hombre que evocaba firmeza, conocimiento y nobleza. Todos pensaron, él es el heredero perfecto. Pero el destino, como siempre, tenía un as bajo la manga. A medida que el niño crecía, algo en él se volvía distante. Miraba a sus sirvientes sin reconocerlos, saludaba a su madre como a una extraña, y a cualquiera con túnica y capa lo llamaba padre. Al principio, la familia pensó que era un juego infantil, una travesura. Sin embargo, tras varios episodios escalofriantes, los médicos del clan develaron la verdad. Lacan padecía una extraña condición que le impedía reconocer los rostros humanos. Prosopagnosia, dijeron. Un nombre extranjero y frío, tan ajeno a las costumbres de Lee como su destino. Los rumores fueron un veneno que corrió por la mansión. ¿Cómo diablos va a comandar un ejército si no distingue a sus generales de los espías?, murmuraban los ancianos, con la preocupación grabada en sus arrugas. Su madre intentó protegerlo, pero pronto entendió la cruel verdad. El honor del clan no puede permitirse una grieta en su fachada. Lacan, aunque primogénito, fue dejado de lado. Su lugar fue borrado con tinta invisible. Años después, la fortuna le sonrió de nuevo al clan, esta vez a través de una concubina menor, hermosa como la flor del ciruelo y ambiciosa como el fuego que arde sin llama. El niño que dio a luz era perfecto, inteligente, fuerte y, lo más importante, sin ninguna imperfección. El clan La pudo por fin respirar aliviado y fue criado para ser el heredero que Lacan no pudo ser. Su nombre fue inscrito en los registros con una ceremonia que solo le correspondía al primogénito. Incluso el emperador envió un obsequio, una aceptación tácita del cambio. Lacan, por su parte, vivía en el exilio silencioso de los patios traseros. No le prohibieron estudiar estrategia militar. De hecho, la dominaba con brillantez inusual, pero su futuro ya no tenía un asiento en la mesa principal. Sin embargo, donde la visión fallaba, otros sentidos florecían. Lacan aprendió a reconocer a las personas por su voz, por el ritmo de sus pasos, por el leve aroma a incienso o flores que llevaban los criados. Susurraban que tal vez los dioses le habían quitado la visión para agudizar la mente. Pero en la mansión La, eso no importaba. La política y la guerra no tenían paciencia para los débiles, y así el hijo legítimo fue desplazado por el de la concubina. En el corazón silencioso de Lacan no había odio, solo una determinación que crecía como la maleza. No necesitaba rostros para ver las intenciones, no necesitaba reconocimiento para trazar su futuro. Lo único que necesitaba era una oportunidad, y esa, como el filo de una espada, estaba por llegar. Mientras Lacan se consumía en los patios traseros, en los rincones más ocultos de la capital imperial, donde las linternas de seda colgaban como luciérnagas atrapadas en la noche, existía un lugar prohibido para los hombres comunes. El pabellón del placer era el refugio de ministros, generales y poetas, un lugar famoso no solo por el vino y la música, sino por las mujeres que allí residían, cortesanas tan educadas y refinadas como letalmente hermosas. Y entre todas ellas, había una que destacaba como la luna entre las estrellas, Fengshan. Muchos la llamaban la flor imposible, no por capricho, sino porque ningún hombre, sin importar su oro o su poder, había logrado llevársela.
Fengshan había nacido en ese mismo barrio del placer, entre biombos de seda y risas que nunca llegaban al alma. Creció aprendiendo a leer los gestos de los hombres antes que sus palabras, a ocultar el dolor tras una sonrisa perfecta y a protegerse de las burlas. Las otras niñas la miraban con recelo, no por lo que decía, sino por lo que callaba. Fengshan no lloraba, no se quejaba y jamás pedía, pero cada noche, cuando las luces apagaban y las máscaras caían, ella se refugiaba en el jardín interior, donde una mesa de piedra guardaba un tablero de Go. Allí, entre piezas blancas y negras, encontraba algo que nadie podía arrebatarle: estrategia, control y un silencio que no dolía. Jugaba sola, imaginando rivales invisibles, soñando con ser libre en un lugar donde las miradas no pesaran y su mente valiera más que su cuerpo. Con el tiempo, algunos eruditos del pabellón comenzaron a retarla, y perdían. No por falta de habilidad, sino porque Fengshan jugaba como quien ha vivido 1000 batallas sin levantar una espada. ¿Dónde aprendiste a jugar así?, le preguntó un ministro una vez. En el único lugar donde no me miran como si fuera suya, respondió ella sin levantar la vista. Así se forjó, fría, afilada como jade tallado, cruel con los hombres que la deseaban, no por odio, sino por defensa. Para Fengshan, el amor era una debilidad que solo se fingía por supervivencia, y sin embargo, en cada partida de Go soñaba con que algún día alguien la viera sin querer poseerla. La historia de cómo Lacan llegó a ella fue tan atípica como él. Él no era cliente habitual, no le gustaban los rostros extraños ni los ruidos que no podía anticipar. Pero aquella noche, empujado por su hermanastro, que había hecho del placer su pasatiempo preferido, Lacan fue llevado casi a la fuerza al pabellón. El jardín interior estaba en calma, bañado en una luz dorada. Fengshan estaba sentada junto al tablero de Go, sola como de costumbre. ¿Puedo jugar contigo?, dijo una voz joven, sin rastro de arrogancia. Ella levantó la vista. No era un ministro ni un general, sino un joven de mirada clara, vestido con sencillez, pero con telas finas. Él no la devoraba con los ojos, sino que la observaba como si fuera un acertijo. ¿Sabes jugar?, preguntó Fengshan sin sonreír. «Sé perder», respondió él. Eso la intrigó. Con un gesto elegante le indicó que se sentara. Él eligió las piezas negras, ella las blancas, y la partida comenzó. Solo hubo silencio y tensión. Cada movimiento era una declaración, cada captura una provocación. Fengshan jugaba con su precisión habitual, con frialdad, pero él no se intimidó. No buscaba ganarle, buscaba entenderla. «Tu estrategia es definitiva», comentó él tras una jugada inesperada, como si temiera ser invadida. Ella lo miró por primera vez de verdad. «¿Y la tuya?», preguntó. «Ofensiva, pero no para conquistar, para abrir caminos». Fengshan no respondió, pero por primera vez en años sintió que alguien la desafiaba sin querer destruirla. La partida terminó en empate. Ella se levantó sin decir palabra. «Gracias por el juego», dijo él haciendo una reverencia. «No fue un juego», respondió Fengshan. «Fue una conversación». Él sonrió. «Entonces, espero que podamos seguir hablando». Y se fue. Fengshan se quedó mirando el tablero. Las piezas seguían allí, pero algo había cambiado en el aire. Por primera vez, no soñaba con salir de allí, soñaba con ser escuchada. Volvió a verlo y volvió a verlo otra vez, durante 3 años. Fengshan fue abriendo su corazón ante el hombre que no lograba comprender del todo. Él nunca la miró como un objeto o una fantasía. La escuchó, la respetó y vio en ella una mente brillante, una estratega oculta tras los velos de seda. Fengshan, por primera vez, sintió que podía ser más que una máscara y se enamoró, no por necesidad, sino por elección. Los rumores no tardaron en convertirse en un grito. «El hijo marginado del clan La se ha enamorado de una cortesana. ¡Qué deshonra!». Pero él no escuchaba, porque cada palabra de Fengshan era una flor nueva en su jardín de silencios. Descubrió que ella también amaba la estrategia, que memorizaba mapas para sus clientes militares y que detrás de su maquillaje y poesía había una mente tan afilada como una lanza. Lacan no solo la amaba, la admiraba. Y entonces, como solo los tercos saben hacer, decidió casarse con ella. El escándalo fue inmediato. Los ancianos se reunieron de urgencia.
¿Una cortesana como esposa legítima? ¡Imposible! ¡Destruirás nuestro linaje! ¡No puede tener hijos! Mintieron algunos en un intento desesperado por detenerlo. ¡La usará otro clan para espiarnos!, dijeron otros, sus voces cargadas de veneno y miedo. Y finalmente, su hermanastro, con esa sonrisa de quien se cree invencible, soltó la estocada final. Si te casas con ella, renuncias a cualquier derecho. Ni tú ni tu descendencia tendrán un lugar en este clan. Lacan respondió con una calma que aterrorizó a los presentes, una calma de estanque profundo. Hace años que no tengo un lugar en este clan. Y con esa frase, sin alzar la voz, comenzó la rebelión de un solo hombre. No usó espadas, sino hilos de influencia. Rescató soldados olvidados por su padre, protegió pueblos que el clan había ignorado, y lentamente, sin derramar una sola gota de sangre, Lacan se ganó la lealtad de sus ejércitos. Uno por uno, los líderes de cada unidad empezaron a enviarle sus informes a él, no al general. Uno por uno, los generales rivales lo llamaron joven maestro. Cuando el conflicto fue inevitable, Lacan retó al clan a una confrontación legal y estratégica. Fue como una partida de Go resuelta en silencio, donde los hizo perder todas las piezas antes de que el tablero se llenara por completo. El hijo que no veía rostros había leído el alma del clan y la había vencido. No hubo guerra, solo un elegante desplazamiento. Su hermano, humillado, renunció y se retiró a los campos del sur. Y Lacan, con la misma calma que lo había acompañado siempre, tomó el control del clan La, como un líder que su gente eligió por devoción. Su primera orden fue clara como un trozo de caligrafía maestra. Mi esposa legítima será Fengshan, y que el linaje La, de ahora en adelante, recuerde que el corazón vale más que la sangre. Poco tiempo después, los cerezos florecieron como nunca en los jardines de la mansión La. Allí, entre risas suaves y música lejana, nació una niña con ojos de un azul tan profundo como el anochecer. La llamaron Mao. Decían los sirvientes que los jardines parecían florecer más desde su llegada, que las glicinas que solían marchitarse se mantenían en flor por más tiempo. Lacan y Fengshan la llamaron así, no por flor ni por virtud, sino por la palabra que él había escrito en un poema, la que observa en silencio y comprende lo que otros temen ver. Desde su cuna de sándalo, Mao lo miraba todo. Sus ojos azules como un cielo sin nubes parecían atravesar a quienes se le acercaban, como si ya supiera quién era sincero y quién mentía. Fengshan la adoraba con una devoción tranquila y silenciosa. La crió con disciplina y una dureza que a veces rozaba el desprecio. Pero en los silencios, Mao percibía el miedo de su madre, el terror a repetir el ciclo, el miedo a amar demasiado y a ser abandonada. Una tarde lluviosa, Mao se refugió en la biblioteca privada de Fengshan y encontró un cuaderno de piel roja escondido tras volúmenes de estrategia. Las páginas hablaban de una infancia entre cortinas de seda, de promesas rotas y de una madre que no podía llamarse madre, y de una niña que aprendió a sobrevivir fingiendo que no sentía. Mao leyó cada palabra con el corazón apretado. Entendió. Su madre no era cruel, era una mujer moldeada por un mundo que no perdona la ternura. Esa noche, Mao se acercó a Fengshan mientras bordaba en silencio y se sentó a su lado. Por primera vez, no buscó respuestas, solo compartió el silencio, y su madre, sin mirarla, dejó que su mano rozara la de Mao, un gesto mínimo, suficiente. Lacan, en cambio, la miraba como si fuera la joya más rara del imperio. Le hablaba de estrategias antes de que ella supiera leer y la sentaba a su lado para revisar informes. Notó algo extraño con el tiempo. Mao no preguntaba con palabras, pero lo entendía todo. Mao creció entre libros, mapas y silencios. Fengshan le enseñó a leer los rostros y a entender que la verdad no siempre está en las palabras. Lacan le enseñó estrategia, historia y cómo sobrevivir sin ser vista. Pero ella no estaba dispuesta a esperar por el mundo. A los 8 años corrigió una dosis en una receta médica que el viejo Lowman había preparado. El anciano la miró como si un espíritu divino le hubiera respondido. «Eres demasiado despierta para este mundo, niña», le dijo, «y eso es peligroso».
A Mao no le preocupaba. No jugaba con muñecas. En su lugar, se escapaba para ver cómo los jardineros usaban hongos para curar los cerezos enfermos. Preguntaba cómo se disolvía el veneno en el cuerpo y cómo el dolor cambiaba el carácter de una persona. Y sobre todo, preguntaba por el poder. «Padre», le dijo una noche sentada en su regazo, «si el general del norte tiene más tropas, ¿por qué siempre pierde?» Lacan sonrió. «Porque tiene miedo», respondió, «y el miedo convierte los números en polvo». Mao guardó esa frase como si fuera una medicina rara, para usarla cuando fuera necesario. A sus 9 años, Mao caminaba con paso firme por los pasillos de mármol del Palacio del Este. Había descifrado un patrón en los informes de comercio que su padre le había dejado como juego. No era un juego, era una advertencia. Detrás de una columna de jade, escuchó un murmullo. Un niño de cabello morado oscuro y túnica bordada en oro discutía con un guardia. Era el príncipe Yue y pedía que lo dejaran salir sin escolta. «No soy un prisionero», dijo el niño con una calma que parecía ensayada. «¿Por qué quieres salir?», preguntó Mao sin anunciarse. Yue giró sorprendido. Sus ojos eran claros, pero inquietos. «¿Quién eres tú?» «La hija del estratega», dijo Mao sin titubear. Yue lo observó. No se inclinaba y no se disculpaba. «¿Qué hace aquí la hija del estratega en los pasillos del trono?» «Observa, aprende y pregunta por qué un príncipe quiere escapar de su palacio». Yue sonrió apenas. «Porque aquí nadie escucha, solo obedecen». Mao se acercó manteniendo el contacto visual. «Entonces, deberías aprender a hablar en silencio». Fue la primera vez que Yue se quedó sin respuesta. El guardia obedeció cuando el príncipe le ordenó que la dejara pasar. Y así, sin protocolo, Mao y Yue caminaron juntos por el corredor. Esa noche, se escabulleron hacia el jardín de las peonias. Mao llevaba consigo una caja de madera tallada. «¿Qué es eso?», preguntó Yue. «Un juego que inventé», respondió Mao abriendo la caja. Dentro había piezas de jade y onix. El tablero era un mapa del imperio. «Se llama El Jardín y el Cielo. Tú eres el príncipe del cielo, yo soy la flor del jardín. El objetivo no es conquistar, sino sobrevivir». Yue arqueó una ceja. «Sí, porque en este juego el cielo tiene poder, pero el jardín tiene paciencia. Y a veces la flor puede envenenar al halcón sin tocarlo». Comenzaron a jugar. Yue intentó avanzar con sus halcones, pero Mao respondió moviendo lunas y flores, cerrando caminos, desviando ríos. En menos de 10 turnos, Yue se dio cuenta de que estaba atrapado. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó mirando el tablero. «Te dejé avanzar», dijo Mao. «¿Pero te hice creer que era tu decisión?». Jugaron hasta el amanecer. Ninguno ganó, ninguno perdió, pero ambos entendieron algo que no podían nombrar. Al despedirse, Yue tomó una pieza de luna y la guardó. «Para recordarme que no todo se conquista con espadas». Mao no respondió, solo sonrió por primera vez. Con el paso de los años, la niña se transformó en una joven que caminaba sin hacer ruido. Los soldados del clan empezaron a llamarla la pequeña estratega. Cuando su padre enfermó, ella revisó los síntomas antes que los médicos, y cuando una facción rebelde amenazó con emboscar un convoy imperial, Mao encontró un patrón en los informes que nadie había notado. «No están intentando atacar la caravana», dijo. «Quieren hacer que parezca que lo harán, para obligar al príncipe heredero a venir en persona». Lacan frunció el ceño. Si Mao tenía razón, el verdadero objetivo era el príncipe. Gracias a su deducción, el convoy cambió de ruta. Lacan desbarató la emboscada y salvó al príncipe Yue. La noticia llegó al palacio como un incendio. El emperador elogió a Lacan, pero en una carta sellada, el príncipe heredero escribió con su propia mano: «La salvación de mi vida se la debo no a una espada, sino a una mente. Quisiera conocerla. Yue». Mao leyó la carta con expresión neutral. Ella detestaba la política imperial. «¿Y si algún día yo quiero ser algo más que la hija de un general?», preguntó. «Entonces deberás encontrar un camino que no esté escrito», respondió Lacan, «porque el poder no te lo darán. Mao, tendrás que tomarlo». Y ella, en silencio, empezó a hacerlo.
Yue, príncipe heredero, había sido educado para gobernar. Su sonrisa era perfecta, su belleza envidiable, sus palabras calculadas. Nadie lo había visto perder la compostura, pero en la soledad de su pabellón, a menudo dejaba caer la cabeza, fatigado. No quería ser emperador, no quería ser una marioneta vestida de brocados, incapaz de ver al mundo más allá de los muros del palacio, como su padre. Yue quería libertad. Cuando el nombre de Mao del clan La llegó a sus oídos, vio en ella una posibilidad. Una joven que predijo una emboscada y salvó mi vida, comentó sosteniendo el informe. Y aún no ha cumplido 15 inviernos. Pero no fue su edad lo que llamó la atención, fue el silencio en el informe, la claridad detrás de los actos, el hecho de que pensaba más de lo que hablaba. La conocí en una reunión privada en la mansión La. El salón estaba iluminado por faroles y las glicinas caían como una lluvia congelada. Mao entró vestida con sencillez, el cabello suelto, sin joyas ostentosas, solo algún adorno en su cabello largo y sedoso. Yue lo observó, no con deseo ni con desdén, sino con una curiosidad silenciosa, casi incómoda. Algo en él le gritaba que ya la había visto antes, pero no podía recordarlo. «Eres muy joven para entender los peligros de la guerra», dijo él con una amabilidad estudiada. «Y usted es muy rico para entender el hambre», respondió ella sin levantar la voz, pero con la precisión de un dardo. Un murmullo recorrió el salón. Lacan alzó una ceja, esperando el estallido. Yue, sin embargo, sonrió. Nadie en la corte le hablaba así, y él lo agradeció. Aquel primer encuentro no terminó en elogios. Fue tenso, como la cuerda de un arco a punto de soltar una flecha, pero Yue insistió. Pronto recordó que Mao era la niña que le había enseñado aquel fascinante juego de estrategia cuando solo tenía 10 años. Organizó reuniones disfrazadas de asuntos políticos, le escribió cartas con problemas de lógica y le pidió a Loumen que le recomendara lecturas, sabiendo que Mao ya las habría terminado. Y cada vez que se veían, algo se afilaba entre ellos. No eran conversaciones dulces, eran duelos. ¿Por qué desea renunciar al trono?, preguntó Mao una tarde caminando junto a él en un campo de lotos. «Porque me quitará lo que más amo, mi voluntad», dijo Yue con una honestidad desarmante. «¿Nunca has querido escapar de las expectativas?». Ella se detuvo. «Yo he querido alcanzarlas», respondió, «aunque me hayan dicho que no puedo». «Porque eres mujer», dijo él. «Porque el mundo teme a las mujeres que piensan». Yue la miró y por primera vez en su vida sintió que alguien no quería absolutamente nada de él. No buscaba títulos, promesas o favores, solo la verdad. Mao, sin embargo, no lo admiraba aún. Le molestaba que él quisiera ceder algo que tantos matarían por tener. Le dolía que alguien en una posición tan alta no viera el privilegio de su lugar, pero incluso en esa molestia comenzaba a notarlo más de lo que quería. Empezó a leer sus cartas con más cuidado, a esperar sus preguntas, a buscar sus pasos por el sonido, cuando Yue llegaba a escondidas con noticias del palacio. Pasaron los años como la bruma, lentos al vivirlos, pero rápidos al recordarlos. A sus 17, Mao ya era conocida en ciertos círculos como la hija del extravagante halcón, no solo por su padre, sino por su mirada que nunca fallaba. Había resuelto disputas, sugerido movimientos logísticos y detectado el origen de una epidemia. Y Yue seguía viniendo a su encuentro. ¿Estás planeando derrocar al imperio o solo aburrida?, dijo Yue entrando a su habitación sin anunciarse una mañana. Mao, trazando rutas de suministro, no levantó la vista. «Ambas cosas requieren paciencia», respondió. Yue dejó caer sobre la mesa un pergamino sellado con el emblema del Consejo de Guerra. «Quieren enviar tropas a la frontera de Kiryu. Dicen que hay movimientos extraños». Mao desenrolló el pergamino, leyó y luego tomó una pluma. «No hay movimientos extraños. Hay hambre. Si envían tropas, provocarán una revuelta». «¿Y qué propones?». «Enviar médicos y semillas». Yue la miró, aún intentando descifrarla. «¿Crees que el consejo escuchará?». «No, pero tú sí». Yue tomó el pergamino con la propuesta de Mao, la leyó detenidamente y sin decir ni una sola palabra, lo guardó, para después mirar a Mao dulcemente mientras preguntaba: «¿Vendrás conmigo?».
Mao se detuvo. El silencio fue más fuerte que el viento. Sí, dijo al fin, pero como estratega. Yue sonrió. Entonces prepárate. El jardín está a punto de arder. El sol comenzaba a teñir de oro los muros del Palacio del Este. Mao apareció en el patio central, vestida con su túnica de viaje y la caja de medicina asegurada a su cintura. Yue le esperaba, con su capa blanca y el mapa de Kiryu enrollado bajo el brazo. ¿Lista?, preguntó él con una sonrisa que intentaba ser formal. Más que tú, respondió Mao sin mirarlo directamente. Sabía que si lo hacía, su emoción la traicionaría. El viaje sería largo, 7 días por caminos olvidados y aldeas en tensión, pero lo que más inquietaba a Mao no era el peligro, era la mirada que sentía clavada en su nuca. ¿Estás segura de que tu padre está de acuerdo con esto?, preguntó Yue bajando la voz. Dijo que confiaba en mí. Mao suspiró. Lo que no dijo es que confiaba en mí. Yue se tensó. ¿Crees que me odia? No. Solo cree que todos los príncipes quieren robar algo. Yue soltó una risa forzada. ¿Y tú crees que quiero robar algo? Mao lo miró por fin. Creo que ya lo hiciste. ¿Y qué fue? Antes de que Yue pudiera responder, un carruaje pasó. Un comerciante encapuchado bajó la cabeza y Mao lo reconoció al instante. No puede ser. Yue lo notó. Ese es mi padre. Susurró Mao con una mezcla de horror y ternura. Lacan, el legendario estratega, disfrazado de comerciante, con una barba falsa que no ocultaba su mirada fulminante, se instaló en una posada cercana. Desde ese momento, cada vez que Yue se acercaba demasiado a Mao, Lacan aparecía casualmente entre los árboles, detrás de una carreta o fingiendo revisar hierbas. ¿No te parece que ese comerciante nos sigue?, preguntó Yue al tercer día. No es un comerciante, es un padre con celos. Yue intentó mantener la distancia. Cada vez que hablaba con Mao, lo hacía con formalidad. Cada vez que le ofrecía ayuda, lo hacía con una reverencia. Y Mao y Lacan lo notaban. Una noche, cerca del río, Yue se acercó a Mao con una manta extra. Por si el frío te despierta, dijo. Gracias, respondió ella. Yue se quedó un momento. ¿Crees que algún día me verá como algo más que un peligro? Mao lo miró con dulzura. Él ve peligro en todos, pero sigue siendo tú. Verá lo que yo veo. Al sexto día, el grupo acampó en las ruinas de un santuario. Mao se había alejado para recolectar hierbas. Fue entonces cuando Lacan apareció, sin disfraz. Su mirada era la de siempre, firme, penetrante. Sabía que vendrías, dijo Yue sin girarse. Y yo sabía que tú lo notarías, respondió Lacan. ¿Por qué no confías en mí?, preguntó Yue al fin. Lacan se acercó, lento. Porque no confío en los hombres que miran a mi hija como si fueran un premio. No la veo como un premio, dijo Yue con voz firme. La veo como una fuerza, como alguien que me hace querer ser mejor. Y si tu deseo la pone en peligro, entonces no merezco estar cerca de ella. Si crees que soy una amenaza, dime qué debo hacer para demostrarte lo contrario. Lacan bajó la mirada por primera vez. No es fácil para un padre ver cómo alguien más se convierte en el centro del mundo de su hija. Yue se levantó, asombrado por esa declaración, la cual valía más que una declaración de amor. No quiero reemplazarlo, solo quiero caminar a su lado. En ese momento, Mao salió de su escondite. Entonces, caminen conmigo, dijo con voz suave pero decidida. Ambos hombres la miraron. Ella se acercó, tomó la mano de Yue y luego la de su padre. No quiero elegir entre ustedes, porque los dos me enseñan a amar de formas distintas. Lacan apretó su mano, sabiendo que no podía cortarle las alas. Su tesoro amaba el poder, no para atormentar, sino para garantizar una vida justa. Si el príncipe heredero podía darles el lugar en la corte, él no sería quien frenara su sueño. Yue, por su parte, se recuperó del asombro y habló. Si me das una oportunidad, dijo el príncipe, te prometo que nunca la haré de menos de lo que tú lo has hecho, fuerte, libre y capaz. Lacan no respondió de inmediato. Por primera vez se sentó junto al fuego con ellos. Cuando Mao se quedó dormida, cubierta por la manta de Yue, Lacan lo miró. Si la haces llorar,
dijo en voz baja. No necesitarás enemigos, yo seré suficiente. Yue asintió. Lo sé. Al séptimo día llegaron a Kiryu. La belleza de las colinas ocultaba el hambre, los graneros vacíos, los ancianos silenciosos, los niños demasiado quietos. Mao caminaba entre los cultivos marchitos, tomando notas y preguntando sin levantar la voz. Yue hablaba con los líderes, escuchando más que ordenando. Era la primera vez que el príncipe y la flor estaban lejos del mármol y las máscaras. En una aldea llamada Shoen, se encontraron con una figura inesperada, la ex consorte del emperador, exiliada por Hao, el tío del emperador, Lady Aduo. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa misteriosa mujer era la madre biológica de Yue. Lady Aduo era una versión inesperada, cabello púrpura, mirada firme y vestida con una elegante túnica de hombre que acentuaba su belleza. Su sola presencia hacía que todos se inclinaran. Era una gran líder y una poderosa mercader que mantenía la aldea viva con remedios y mercancías, tomando decisiones que el imperio ni siquiera conocía. No necesitamos soldados, dijo Lady Aduo cuando Yue se presentó. Ella lo reconoció al instante, sintiendo un impulso inmenso de abrazar a su hijo. Se contuvo. Nadie debía saber la verdad, pues ante el mundo, Yue era el hijo de la emperatriz viuda, y fingiendo desinterés, su voz sonó grave. Necesitamos tiempo. Mao se acercó sin protocolo. No necesitamos soldados, dijo Lady Aduo cuando Yue se presentó. Ella lo reconoció al instante, sintiendo un impulso inmenso de abrazar a su hijo. Se contuvo. Nadie debía saber la verdad, pues ante el mundo, Yue era hijo de la emperatriz viuda. Fingiendo desinterés, su voz sonó grave. Necesitamos tiempo. Mao se acercó sin protocolo. ¿Y qué haría usted con ese tiempo? Lady Aduo la miró, no como a una niña, sino como a un igual. Plantar, enseñar y resistir. Mao asintió. Entonces le daré lo que el imperio no sabe que tiene, estrategia. Durante los días siguientes, Mao diseñó un sistema de distribución silenciosa. Usó rutas olvidadas, comerciantes leales y códigos que solo los aldeanos entendían. Yue negoció con los gobernadores locales, usando su nombre no como espada, sino como llave. Quien los puso a prueba fue Chue, guardaespaldas de Lady Aduo y líder del clan de espionaje Mi. Chue apareció una noche, en medio de la lluvia, con una daga en la mano y una pregunta en los ojos. ¿Por qué debería creerles? Mao no respondió con palabras. Le entregó el tablero de El Jardín y el Cielo. Porque no vinimos a ganar, vinimos a jugar. Chue aceptó y esa noche, bajo una lámpara de aceite, jugó con Mao durante horas. Al amanecer, no había vencedor, pero sí respeto. Yue observaba todo, no como príncipe, sino como testigo de una fuerza que no podía controlar, pero sí proteger. Cuando partieron de Kiryu, dejaron atrás una red, una idea y una alianza. El trono no pesaba por el oro, sino por las promesas incumplidas. Yue regresó al Palacio del Este con la tierra de Kiryu aún en sus botas y el silencio de Mao aún en su pecho. Había visto lo que el imperio ignoraba, sabiduría oculta y una flor que florecía sin permiso. El trono lo esperaba. El consejo de guerra lo aplaudió. El hombre le dio órdenes y su joven sobrino, hijo de la emperatriz Gyokuyo, lo esperaba con arrogancia. Has hecho bien, dijo el emperador, pero ahora es tiempo de pensar en la corona. Yue no respondió, no sabía cómo decir que no quería ser emperador. Esa noche se encerró en la biblioteca. Los pergaminos no le ofrecían respuestas. Los antiguos emperadores pintados en las paredes lo observaban como si ya lo hubieran condenado. Fue Mao quien lo encontró. ¿Estás oyendo o buscando?, preguntó entrando sin anunciarse. Yue levantó la vista, cansado pero no roto. Ambas cosas. ¿Tú nunca dudas? Mao se acercó. Dudo todo el tiempo, pero no me detengo. Yue la miró, no como estratega, sino como la mujer que le había enseñado a ver el mundo sin filtros. ¿Qué harías si fueras yo? Mao se sentó frente a él y tomó su mano con delicadeza. Rompería el molde y construiría uno nuevo, pero no sola. El silencio se volvió íntimo, frágil. Yue se inclinó por certeza. Sus labios se encontraron en medio de libros olvidados, bajo la mirada de emperadores muertos. Fue un beso sin ceremonia, pero con verdad. Mao tembló y Yue sí. ¿Y si el imperio no lo permite?, susurró él.
entonces que el imperio aprenda a perder, respondió ella. Desde ese día, Yue pensaba que su mundo de mármol estaba incompleto sin la mirada lúcida de Mao. No era amor aún, era necesidad y respeto. Era la certeza silenciosa de que ella era el único ser que no la trataba como un símbolo, sino como un hombre. Una noche, mientras el cielo tronaba, Yue llegó al umbral de la residencia La con la túnica empapada. «Me han propuesto como regente», dijo sin preámbulos. «Mi hermano está muriendo. Si acepto, seré emperador. Si me niego, habrá guerra». Mao lo miró, sintiendo que sus caminos se separaban. Él no quería el poder, y ella no le impondría una carga tan pesada. Tratando de controlarse, preguntó: «¿Y si hubiera otra opción?» «¿Cuál?» «Convencer a las facciones de que tú no eres necesario». «¿Y tú podrías hacer eso?» «Dame tiempo», dijo ella, y Yue por primera vez se permitió esperar. En la medicina, Mao había aprendido que los venenos más peligrosos eran los que no dolían al entrar. Así también, el corazón aceptaba la cercanía de Yue con una docilidad aterradora. Ella, criada entre la lógica, no comprendía que ella se había contaminado con el roce de la intimidad y la presencia constante de un hombre que no se rendía ante sus palabras. Pero el palacio no se lo pondría fácil. Una semana después, el salón del Consejo Imperial estaba lleno. Los rumores de Kiryu habían llegado. El príncipe Yue actuó por motivos personales y Mao lo siguió por amor, no por deber. «¿Y si su lealtad está dividida?», preguntó el consejero Liu con voz cortante. «¿Y si la boticaria ha dejado que sus sentimientos nublen su juicio?». Mao, de pie en el centro del salón, sintió las espinas. Yue estaba a su lado, pero no podía hablar. «Mi juicio no está nublado», dijo Mao con voz firme. «Está guiado por lo que es justo, y si creen que el amor debilita a una mujer, no conocen el tipo de amor que me mueve, el que no me hace menos, sino que me pide que abrace mi deber con más fuerza». «¿Y el príncipe?», preguntó otro consejero. «¿No es él una distracción?». Antes de que Mao pudiera responder, una voz grave resonó desde el fondo del salón. «No lo es». Todos se giraron. Lacan, el general, caminaba hacia el centro. «Yo fui quien le enseñó a Mao a leer los cuerpos, a escuchar los silencios, a entender el dolor, y también fue quien dudó de Yue. Pero lo vi arriesgar su vida por aldeanos que no lo conocían. Lo vi proteger a mi hija sin pedir nada, y lo vi retroceder cuando ella necesitaba espacio». Lacan se detuvo junto a Mao. «Si ella lo ama, no es porque se dejó engañar. Es porque vio en él lo que yo tardé en ver. Un hombre que no la quiere cambiar, sino acompañar. Así que si cuestionan su lealtad, cuestionan también la mía. Y no permitiré que se le juzgue por amar con fuerza». El salón quedó en silencio. Por primera vez, Mao sintió el peso total del clan La a su espalda. El amanecer en el Palacio del Este no trajo cantos, solo silencio. Yue caminaba por el jardín, sabiendo que Lacan lo esperaba. «Llegas tarde», dijo Lacan sin girarse, trazando líneas sobre un tablero de piedra. «No quería parecer ansioso», respondió Yue. «La estrategia no entiende de ansiedad, solo de preparación». El tablero era distinto al de Mao, con piezas talladas en obsidiana y jade que representaban emociones humanas: duda, orgullo, compasión, ira. «¿Qué es esto?», preguntó Yue. «Mi versión del juego», dijo Lacan. «Aquí no se gana por conquista, se gana por equilibrio». Lacan movió una pieza. «Compasión». Yue instintivamente movió fuerza. «¿Por qué elegiste esa?», preguntó Lacan. «Porque pensé que debía responder con firmeza». «¿Y si la compasión no era un ataque, sino una apertura?». Yue se quedó en silencio. «La estrategia no es solo táctica», continuó Lacan. «Es saber cuándo retroceder, cuándo escuchar, cuándo dejar que el otro crea que ha ganado». Jugaron durante horas. Yue perdió una y otra vez, pero cada derrota le enseñaba cómo pensaba Mao, cómo los consejeros manipulaban y cómo reaccionaba el pueblo. «¿Por qué me enseñas esto?», preguntó Yue al final. Lacan lo observó, ya no como el padre celoso, sino como un maestro. «Porque si vas a caminar junto a mi hija, debes saber cómo protegerla sin levantar una espada, y cómo defenderla, incluso de sí misma». Yue asintió. «Entonces, enséñame todo». Lacan sonrió por primera vez. «Mañana,
Jugaremos sin palabras, solo con intención. Esa noche, Mao lo encontró en el jardín dibujando nuevas piezas. ¿Qué haces?, preguntó ella. Aprendo a entenderte, respondió él, sin que tengas que explicarme. Mao lo miró y supo que algo había cambiado en Yue. Él había visto lo que sucedía con el poder en manos del clan Gyoku y cómo su avaricia estaba matando de hambre al pueblo. 2 años después, la situación en el imperio se volvía delicada. El emperador estaba gravemente enfermo y Yue negociaba tratados y firmaba decretos. Era el único miembro adulto de la familia imperial con visión política y el emperador, queriendo reparar su error al haberlo criado como hermano, quería entregarle el trono. Pero con cada paso hacia la corona, la influencia de Mao crecía. Los ministros murmuraban que la hija del clan La influía demasiado. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una noche, el tío del emperador Hao, símbolo de la vieja guardia, cayó enfermo. Su pulso era errático. Mao, llamado por urgencia, revisó los síntomas. Esto no es enfermedad, dijo. Es veneno. Días después, Hao murió. En su última carta, acusó al príncipe Yue de haber ordenado su muerte. La corte se estremeció. El veneno usado era raro. Solo alguien con conocimientos avanzados en medicina podía haberlo preparado. Todas las miradas giraron hacia Mao. Los mensajeros del palacio llegaron a la mansión La al amanecer, exigiendo que Mao fuera interrogada. Fengshan palideció. Si cruzas esas puertas, hija, no regresarás como una invitada, sino como una sospechosa. Pero Mao solo se ajustó su túnica. Voy, dijo, no para defenderme, para defenderlo. La audiencia fue tensa, celebrada en una cámara silenciosa. Yue estaba presente, pero no podía hablar en su defensa. Era su prueba más difícil. Mao, en cambio, estaba serena. El veneno no era letal por sí solo, explicó. Fue combinado con una medicina para el corazón que el maestro Hao tomaba diariamente. ¿Y quién sabía de eso? Su médico personal. Mao mostró los registros, las dosis y los informes falsificados. No fui yo quien lo mató, dijo con voz firme. Ahora soy yo quien descubrió que lo estaban matando desde hacía meses. La verdad era clara. El culpable era un médico sobornado por una facción que deseaba reemplazar al general. Si Mao no hubiera hablado, Yue habría sido exiliado y posiblemente asesinado. Esa noche él fue a verla, con la túnica de funcionario. Cuando ya no quedaban sirvientes despiertos, la encontró sentada junto a una vela, revisando recetas antiguas. «Me salvaste», dijo él sin rodeos. «Otra vez», respondió ella sin levantar la mirada. «¿Por qué lo haces?». Mao se detuvo. «Porque tú me escuchas». «Eso lo harían muchos». «No como tú», dijo Mao, su voz apenas un susurro que rompía el silencio de la noche. «Tú no me escuchas para usarme, me escuchas para entender». Yue se acercó. La tenue luz de la vela proyectaba sus sombras, uniéndolas en la pared. «¿Y tú me entiendes?». Mao levantó la mirada por fin. «No, pero quiero hacerlo». No hubo confesiones esa noche, ni palabras melosas, pero cuando él se inclinó levemente para besar sus labios, ella no se retiró. Y Yue, que había caminado durante años sin rumbo en la prisión dorada del palacio, sintió por primera vez que no estaba solo. Desde entonces, se convirtieron en una alianza secreta. Mao no tenía un cargo, pero sus ideas comenzaron a moldear el imperio. Yue no lo mencionaba en decretos, pero la buscaba antes de cualquier decisión importante. Juntos, reorganizaron la distribución de grano y sofocaron un intento de golpe. Juntos, empezaron a soñar con un imperio diferente, aunque aún no se atrevían a nombrar ese sueño. Pero el veneno que Mao tanto temía seguía creciendo, el de un lazo invisible que la unía a Yue. Lo quería cada día un poco más. Y también lo odiaba por ello, porque él podía soñar con libertad y aún así intentaba renunciar al poder. Porque él podía huir, mientras ella cargaba el peso de todos los límites que la sociedad le imponía. Sin él en el trono, ella nunca podría ser emperatriz, y aún así deseaba estar a su lado. Yue, por su parte, ya no buscaba otra salida. Su vida estaba incompleta sin ella, pero sabía que si se convertía en emperador, la perdería, porque Mao no era una joya para lucir, era una fuerza para liberar, y el trono no libera a nadie.
El invierno cayó sobre la capital como una sentencia. El emperador estaba muriendo. Yue apenas dormía. El peso del imperio estaba abriendo grietas en su espíritu. Había renunciado a todo: su libertad, su descanso, su inocencia. Pero lo único que no podía perder era a Mao. Sin embargo, las sombras del trono eran implacables. Quieren que te cases con Kuchinashi, la hija de la concubina del difunto maestro Hao, le dijo Mao una noche con una frialdad que la protegía. Yue se quedó quieto. No he aceptado, respondió. No necesitas aceptar, solo necesitas no negarte. ¿Tienes miedo?, preguntó él acercándose. No, tengo memoria. ¿Memoria de qué? De lo que pasa con las mujeres como yo, las que no nacen para ser florero de salón. Solo el viento rascaba las puertas del pabellón. ¿Y si yo no deseo a nadie más?, dijo Yue. El trono no pregunta lo que deseas. La presión era insoportable. El emperador moribundo firmó un último decreto. Yue sería nombrado oficialmente el próximo emperador en la ceremonia del solsticio, y con ello el anuncio de su matrimonio con una noble adecuada para el trono. Y Mao no era esa mujer. La noche antes de la ceremonia, Yue fue a verla, sin escoltas, con la mirada de un hombre al borde del abismo. «Huiremos», dijo apenas cruzó el umbral. «Ahora, esta noche, antes del amanecer». Mao lo miró como si él, el príncipe estratega, hubiera perdido la cabeza. «¿Y a dónde? ¿A fingir que tú no naciste para reinar y yo no nací para cuestionar?». Yue tomó sus manos. «No quiero un trono si tú no estás en él. No puedes tener ambos. ¿Y tú no? ¿No quieres esto? ¿No me amas?». Mao apretó los labios. Por un instante quiso gritar sí, pero había vivido lo suficiente para saber que las fantasías no se cumplen. Se permitió ser egoísta y acercarse. Se paró de puntillas, agarró con fuerza el cuello de su túnica y unió sus labios en un beso que liberó años de pasión contenida. Al fin, sería la última vez. Yue se sintió agradablemente sorprendido. Este beso confirmaba que la chica que amaba en silencio lo deseaba tanto como él a ella. Sus cuerpos gritaban por más, pero Mao sabía que no podía suceder. No quería que la pasión creara una vida que pusiera en peligro a Yue. Tenía ella que ser el veneno de acción lenta que destruyera su deseo. Se alejó con el aliento agitado. «Te amo, pero no seré la razón por la que destruyas tu destino». Yue la soltó, golpeado por la realidad. «Entonces, ¿eso es todo?». Mao dio un paso atrás. «No, Yue. Esto es el precio». La ceremonia de solsticio fue un espectáculo de oro y lágrimas invisibles. En el momento en que se leyó el nombre de la futura esposa, Mao ya no estaba en la capital. Se había marchado, dejando una pequeña caja de maderas sobre el escritorio de Yue. Dentro había una carta. «Nunca fui buena para las despedidas, así que esta no la será. Donde vayas, habrá algo de mí contigo, porque el amor no necesita tronos, pero tú sí necesitas ese trono. No me busques, no todavía. Mao». Yue lo presentía, no la detuvo porque sabía que detenerla era perderla para siempre. Estaba seguro de que algún día volvería a buscarla. Y justo cuando con todos esos años en los que había usado el poder para ayudar al pueblo al lado de Mao, Yue se había dado cuenta de que el poder era algo que había comenzado a amar, pues podría hacer la vida de su pueblo más liviana, y ya no podía verse haciendo otra cosa sino el emperador, y todo esto gracias a Mao. Una noche antes, Mao estaba lista para huir. Su padre, ocupado, no la detendría, pero no contaba con que Fengshan, su madre, la esperaba. La mirada severa de ella preguntaba: «¿Solo por un hombre te irás?». Mao suspiró y se sentó. Por primera vez no había distancia entre ellas. «Leí tu diario», dijo Mao sin rodeos. Fengshan solo bajó la mirada. «¿Y qué viste?». «A una niña que aprendió a fingir que no sentía, a una madre que me amó en silencio». Fengshan cerró los ojos. «Frágil, no sabía cómo enseñarte a amar sin que te rompieran, así que te enseñé a resistir. Y me rompí igual», respondió Mao con una sonrisa triste. «Pero también aprendí a ver más allá de las máscaras, a no temerle al deseo y a amar sin pedir permiso». Fengshan la miró con lágrimas que no caían. «Entonces,
fuiste más fuerte que yo. No, fui así porque tú me enseñaste. Y por primera vez, Fengshan la abrazó. Me sorprende que abandones a tu familia, pero no te detendré. Tu padre ya estaba planeando casarte con el hijo del viceministro Lu, un joven opuesto y con logros militares. Mao se había enterado de la propuesta meses atrás, pero no creyó que su padre la aceptara. ¿Qué eliges, Mao? ¿Casarte y quedarte cuidando de tu mansión como cualquier dama noble? Ya sabes lo que quiero, respondió con voz fría y molesta. Pues ve por ello entonces. Hija, siendo tan inteligente, sé que podrás encontrar una solución, pero mientras estés afuera, analiza todas tus opciones y crea tu propio camino. No dejes que nadie, ni tu padre, ni Yue te digan qué hacer. El carruaje serpenteaba por las montañas del norte. Mao, con el rostro cubierto y un pañuelo oscuro, se marchaba sin mirar atrás. Ya no era la dama de la corte, ahora era solo una viajera con mucha incertidumbre y un corazón roto. Hemos llegado, señorita, al distrito de Kiryu, anunció el conductor. Mao descendió sin equipaje, solo con su caja de medicina. Kiryu era un lugar olvidado, una tierra de campesinos silenciosos y montañas que ocultaban más de lo que mostraban. Mao eligió el sitio por recomendación de Lady Aduo. Aquí no llegan las preguntas, solo el frío y la verdad. El norte era frío, pero no cruel. Mao vivía en una cabaña de madera, estudiando venenos, no para matar, sino para entender. Pero el exilio no era olvido. Mensajes llegaban en hojas secas, en melodías tocadas por flautistas errantes. Yue, la espía, le enviaba informes. Lady Aduo le mandaba frascos, y entre todos esos susurros, una verdad emergía. El imperio estaba desangrándose, las provincias se rebelaban, el pueblo empezaba a murmurar un nombre, Yue. No como traidor, sino como un símbolo. Una noche, Yue llegó en persona. La corte cree que te ha silenciado, dijo, pero tú eres la historia que se niega a morir. Le entregó un mapa con 5 puntos marcados en rojo. Estos son los lugares donde aún hay esperanza, donde la gente recuerda lo que hiciste en Kiryu, donde están dispuestos a seguirte para ayudar a Yue. ¿Y Yue? Yue bajó la mirada. Él no puede moverse. Lo vigilan, lo envenenan con deberes, pero aún te escribe, aunque no puede enviarlo. Mao cerró los ojos. Entonces, no lucharé por venganza, dijo. Lucharé por equilibrio. Esa noche, Mao encontró una flor blanca sobre la mesa, una kurohana, símbolo del clan Ma, el protector del emperador. Junto a la flor, una nota. Sabemos quién eres, no viniste sola y el imperio tampoco olvidó. Mao se quedó inmóvil, el silencio la envolvía, pero en su pecho latía reconocimiento. Estaba siendo observada, puesta a prueba. Esa misma semana, una figura encapuchada tocó a su puerta. «¿Vienes del palacio?», dijo Mao. «Vengo de parte de alguien que aún cree en ti», respondió el forastero, con el rostro marcado por cicatrices. «¿Y tú crees en mí?». «Creo que no deberías estar sola cuando lo inevitable comience». ¿Lo inevitable? La rebelión, la sangre y el cambio. Y si el príncipe heredero quiere sobrevivir a lo que se avecina, va a necesitar más que una espada. ¿Y tú qué crees que puedo ofrecer yo? El hombre sonrió. Tú tienes el alma del imperio en las manos y el conocimiento que el trono ha tratado de enterrar. Mao pensó en Yue. El imperio estaba enfermo y ella quizás era la única que podía curarlo o matarlo. Esa noche escribió una carta sin remitente y la entregó al viajero encapuchado. «Dile que aún lo escucho en mi mente, pero que esta vez será él quien debe encontrar el camino hacia mí». Luego empacó su caja de medicina. La boticaria había emprendido su viaje de regreso al palacio, pero ahora estaba lista para volver a pelear. El Palacio del Este estaba en un silencio ceremonial, pero Yue sabía que, tras las cortinas de seda, los cuchillos estaban desenvainados. Desde que Mao se había ido, los consejeros se volvían más audaces y su hermanastro, el hijo de la emperatriz Gyokuyo, ganaba poder. «No confíes en nadie, Yue», le había dicho Mao una vez, «ni siquiera en mí. Especialmente en ti», había respondido él con una sonrisa leve.
Ahora, esa advertencia resonaba con fuerza. No había recibido una sola carta, pero cada decisión suya seguía impregnada en la forma en que ella lo miraba. Su Alteza, han solicitado una audiencia privada, anunció el jefe de guardia. ¿Quién? Dice llamarse Chue. Yue levantó la vista. Chue, la leyenda, la sombra del Ministerio de Seguridad, la mujer que entró vestida de amarillo, cabello café recogido, ojos afilados como los de un halcón. Yue la reconoció al instante, no por su rostro, sino por su energía contenida, la misma presencia que Mao tenía cuando estaba por revelar una verdad peligrosa. Alteza, dijo Chue inclinándose. Lamento interrumpir, pero el imperio ya no puede permitirse silencios. ¿Quién es usted en realidad? Soy la heredera de los espías, el clan Mi, la espada de la Iriaduo y, si me permite, su última aliada. ¿Última? El clan de su sobrino, el clan Yoku, está moviendo fichas para forzar su abdicación. Tienen el apoyo del norte y pronto del sur. Yue no se inmutó. ¿Qué quiere a cambio de su lealtad? Chue sonrió. Solo una cosa, que no me mienta. ¿Sobre qué? Sobre ella, la boticaria del este, Mao. Sé que la alejó para protegerla. Sé que tampoco ha dejado de buscarla. Y sé que su corazón sigue en esa dirección. Yo apretó los puños, no por lo que ella sabía, sino por lo que él aún no podía hacer, ir por ella. Hay cosas que el trono no puede permitirse, dijo Yue con la voz cargada de la resignación de un rey. Sentimientos que son peligrosos. Y sin embargo, replicó Chue con esa mirada afilada, serán esos sentimientos los que lo salven, no su apellido. Esa noche, Chue se deslizó en el salón de los retratos, un pasillo prohibido. Las caras severas y orgullosas de los antiguos emperadores se mezclaban en una bruma indistinguible, excepto una. Un retrato reciente, mal escondido, capturaba algo más que la forma, capturaba la esencia de Mao. Yue se detuvo frente al cuadro. A veces creo que no existes, susurró, que todo fue un delirio de mi mente desordenada. Sus dedos rozaron el marco. Pero si estás allá afuera, si aún eres tú, entonces tengo que proteger este trono, no por mí, sino por ti, por lo que seríamos si alguna vez este imperio pudiera sanar. Lo que Yue no sabía es que esa misma noche Mao había regresado, ya no para huir del poder, sino para tomarlo, porque había comprendido que ya no eran solo ellos, era el futuro del país. Yue se dirigía al gran salón, esperando el derramamiento de sangre, pero entonces la vio, una silueta en la noche. No podía ser. Le preguntó a Chue, su sombra guardiana, dónde se había metido. Chue, que había vigilado su amor por años, no la detuvo para que huyera, sino para que él la alcanzara. Yue la vio de espaldas, sentada en el borde de un estanque, su cabello atado con una cinta sencilla, su túnica manchada por el polvo del camino. Pero era ella, con la misma quietud y su misma energía. Yue se quedó en silencio, pero con el corazón retumbando en su pecho. ¿Así que has regresado?, dijo al fin. Mao se giró lentamente. Sus ojos, que siempre miraban más allá, se abrieron con asombro y luego con una ternura infinita. Mao, ¿eres real?, susurró Yue. Ella no respondió, corrió hacia él sin pensarlo, y en el momento en que sus brazos se encontraron, el mundo se detuvo. Se abrazaron con tal fuerza que el aire se llenó de primavera. Ella hundió el rostro en el pecho de él, sintiendo su calor y su vida. ¿Por qué huiste?, le reprochó con voz temblorosa. ¿Sabes cuántas veces soñé con encontrarte y despertar sabiendo que no estabas? Porque te amo, respondió ella cerrando los ojos. Y pensé que el amor también podía significar alejarse, si eso te liberaba de mí. Él se apartó un poco, solo para verla a los ojos. Tú no eres una carga, Mao, eres mi elección, y si tengo que desafiar al mundo para estar a tu lado, lo haré. ¿Tú lo harías por mí? Ella sintió sin dudar, acercando sus labios a su cuello, dándole una mordida suave y juguetona, un reclamo. Ya lo estoy haciendo. Desde que te conocí, cada decisión fue por ti, respondió ella con ternura.
Y entonces, por primera vez en meses, se besaron. No fue un beso impulsivo, sino uno cargado de memorias, de batallas compartidas y silencios prolongados. Un beso que dijo, estoy aquí y nunca más me iré. El viento sopló, haciendo caer pétalos de cerezo que se enredaron en sus cabellos, sellando una promesa que ni el tiempo ni la distancia habían roto. Esa noche, Chue los guió a una residencia secreta. El plan de ataque no podía esperar. Se dieron cuenta de que, por el bien de todo el país, debían tomar el poder. Así, pasaron el resto del día ideando su estrategia. En la residencia, un gran silencio era compartido, pero bastaba una mirada para que todo temblara. Mao, sentada junto a una vela, molía raíces medicinales por si las llegaba a necesitar. Yue estaba de pie, mirando por la ventana, tenso como un arco. ¿No vas a descansar?, murmuró ella. No puedo, no mientras aún estés en peligro. Yue, ya no somos los mismos. Ahora enfrentaremos esto juntos. Él se volvió hacia ella y sus ojos, siempre contenidos, por fin se permitieron arder. No es solo el peligro lo que me desvela, susurró. Es que estás tan cerca y no puedo más. Mao alzó la mirada, dejando caer el mortero con un suspiro tembloroso. Entonces, no te contengas, dijo después de unos segundos. ¿Tienes miedo?, preguntó Yue. Sí, pero no de ti. Tengo miedo de que esto sea un sueño. Yue la acercó más, sus respiraciones mezclándose. Entonces, despierta conmigo. Mao bajó la mirada, pero finalmente fue sincera. No sé cómo amar sin protegerme. No sé cómo dejar que alguien me vea rota. Yue levantó su mano y la colocó sobre el corazón de Mao. No quiero verte perfecta. Quiero verte real. ¿Y tú?, preguntó Mao sorprendida. ¿Qué temes? Temo que el poder me convierta en alguien que no merezca tu amor y que el deber me obliga a elegir entre el imperio y tú. Mao la abrazó, no como quien se entrega, sino como quien sostiene. Entonces, hagamos una promesa, dijo ella. ¿Cuál? Que si el mundo nos obliga a elegir, elegiremos arder juntos. Aunque nos queme, aunque nos queme. El beso que compartieron fue como un incendio contenido demasiado tiempo. Sus cuerpos se unieron sin urgencia y con la reverencia de quien sabe que está a punto de tocar algo sagrado. Allí, en esa habitación escondida, no había guerra ni clanes, solo dos almas que se encontraron en medio del deber y el deseo, y la luna fue testigo. Horas después, cuando el amanecer asomaba tímido, Yue acarició su espalda. ¿Y si esto termina mañana? Entonces, ya habrá valido la pena, susurró ella con una sonrisa rota y feliz. El sol nacía sobre la capital. Mao había regresado, no como la dama exiliada, sino como la fuerza que movería los cimientos del imperio. Junto a Yue, su aliado en el destino, trazaron un plan para derribar las máscaras que los habían separado. Tomaron el palacio sin sangre, con la fuerza de la verdad y el apoyo de quienes anhelan un camino. En el gran salón del trono, Mao tomó la mano de Yue. Este imperio, dijo con voz clara, no pertenece a un solo hombre, ni a un solo apellido. Pertenece a quienes tienen el valor de protegerlo. Yue asintió con el brillo de la esperanza en sus ojos. Lacan y Fengshan solo observaban, con la sonrisa serena de quien sabe que los cimientos se han puesto fuertes. El día de la ceremonia de unión, el jardín de las 1000 puertas habían sido transformado en flores que Mao había cultivado personalmente. Yue esperaba en el centro del jardín, vestido como el emperador. No llevaba corona, solo una flor de fuego en el pecho. Lady Duo comenzó a tocar el koto. El pueblo estaba presente, en silencio, como si el amor tuviera su propio idioma. Hoy no se une una sola flor y un cielo, dijo el sacerdote. Se une la canción con el cielo, el poder con la compasión. No te prometo perfección. Alzó la voz Yue por primera vez como líder. Te prometo verdad y que cada decisión que tome será contigo. No te prometo obediencia, respondió Mao. Te prometo que cada herida que enfrentes será también mía.
Ambos colocaron sus manos sobre el tablero de El jardín y el cielo. Una pieza cayó, la flor, otra la siguió, el cielo, y en el centro una nueva apareció. La llama. Lady Adu tocó la última nota y el pueblo gritó de alegría. 5 años después, el jardín del Palacio del Este dormía bajo la luz dorada del atardecer. Mao, con la mirada serena, se sentó frente a un tablero de Go tallado en madera antigua. Frente a ella, su pequeño hijo de 4 años lo observaba con la misma intensidad que alguna vez tuvo ella. ¿Por qué jugamos esto, mamá?, preguntó él. Porque este juego no es solo estrategia, dijo Mao con una dulce paciencia, y con una sonrisa dijo que era historia, sangre y amor. Tomó 3 piezas blancas y las colocó en una curva imperfecta, casi invisible. Su hijo frunció el ceño. ¿Eso no está mal? No, respondió Mao. Es el pétalo oculto. Una jugada que no aparece en los libros, solo en los corazones que aprendieron a proteger sin ser vistos. ¿Quién lo inventó? Tu abuela Fengshan. Y luego, mi amor, yo. Ellas jugaron partidas que nadie vio, pero que salvaron imperios. El niño colocó una pieza negra, tímidamente. ¿Y yo puedo aprenderla? Mao tomó su mano con suavidad. No solo puedes, debes. Porque algún día, cuando el mundo te mire sin entenderte, esta jugada te recordará que no todo lo valioso se ve a simple vista. El viento sopló con dulzura y el tablero volvió a hablar, no de guerra, sino de legado. Y fin, Amix, espero que les haya gustado este fanfic, y si ustedes tienen alguna otra historia que quieran que hagamos audiocuento, mándenmelo a mi correo misdramasinfo@gmail.com y con gusto lo traeremos. Gracias a todos mis Amix especial y superiores por su apoyo constante al canal, los amo. Y gracias a ti, Amix, por llegar hasta esta parte del video. Espero que tengan todos un lindo día, tarde o noche, y espero verlos a todos en el próximo spoiler. Pero Mao, juro que lo sabrás, porque un día tú también caerás.